A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a conversar sobre las posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y también sobre la constitución de un grupo estratégico para impulsar estas reformas. Damos la bienvenida a nuestros invitados de este día. Saudia Leboyer, catedrática universitaria, periodista. Gracias, Saudia, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y Juan Carlos Solines, te iba a decir Calderón. Juan Carlos Solines, perdón, quien es un abogado experto en temas de comunicación y telecomunicaciones. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Un gusto, sí. Bien, se ha iniciado una discusión sobre las posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Saudia, ¿cuál es tu visión de los aspectos que tendrían que entrar al debate sobre las reformas? A ver, dado que se va a tratar únicamente de una reforma, yo creo que hay que empezar por lo que es una especie de acuerdo común, los organismos de control sobre la comunicación. Estoy diciendo que hay que partir por la eliminación de Supercom, Cordicom, para un poco... ¿La Cordicom también la eliminarías? Mientras no tenga un sentido para establecer unas líneas o unas políticas reales de comunicación, donde se tome en cuenta realmente a lo que son los medios públicos, privados y los comunitarios, ¿cuál es el sentido? Entonces porque el único sistema de comunicación que hemos tenido integral y funcionando de alguna manera es el que se empleó o que se aplicó en los últimos 10 años, ¿no? En el gobierno de Rafael Correa. Entonces, mientras yo creo que no logremos un consenso, ¿cómo vamos a ir hablando de políticas? Por ese punto yo lo pensaría, ¿no? Pero ese es quizás uno de los temas menos tratados, pero lo de la Supercom sí ha sido bastante discutida, sobre todo por el tema de sanciones, porque las sanciones económicas son terriblemente fuertes para los medios de comunicación, por una de sus actividades que es la información. Básicamente esas han sido las sanciones, ¿no? ¿Qué nos dices, Juan Carlos, al respecto de esta institucionalidad que creó la ley de comunicación? ¿Debe desaparecer Supercom, Cordicom o mantendrías alguna de los dos? Bueno, yo creo que, un gusto estar aquí, César, gracias por la invitación, un gusto estar junto a Saudia. Yo creo que el espíritu que impulsó la aprobación de esta ley no fue el que se nos anunció al pueblo ecuatoriano. Es decir, se nos dijo que se quería reivindicar los derechos de los ciudadanos a acceder a la información veraz, contextualizada, que queríamos tener herramientas para que nosotros los ciudadanos y los consumidores de la información tengamos una herramienta para hacer respetar nuestros derechos, pero la agenda era otra, y eso se probó en estos 4 años de vigencia la ley. La agenda era establecer una ingeniería institucional, unas herramientas para que el gobierno pueda controlar los flujos de información, hostigar a periodistas y obviamente pues perseguir a medios de comunicación. Y ese ha sido el legado de esta ley. Entonces, claro, yo creo que la reingeniería institucional de la que habla Saudia es fundamental. Habrá que ver cómo se afina eso, porque recordemos que tanto las telecomunicaciones como la comunicación y otras áreas del Estado estratégicas requieren de regulación, pero requieren también de control. Entonces yo creo que hay que plantearse una institucionalidad que responda técnica e imparcialmente a eso. Los órganos de regulación por principio deberían ser independientes, no pueden depender del gobierno. Entonces, si eliminamos la superintendencia de comunicación y dejamos el Cordicom tal como está, en donde hay una supremacía del Ejecutivo, entonces claro, tenemos el mismo riesgo, ¿no? De que ese órgano no solamente tenga el poder de regulación, sino ahora encima más de control.
y que se convierte en un superpoder que todavía está politizado por la injerencia que tiene el Ejecutivo. Entonces yo concuerdo con Saudia, no sé si eliminar, pero sí repensar ambos organismos. Pero eso, el de la, llamémosle, reingeniería institucional, es una de las tantas cosas urgentes. Claro. Yo sé que muchos ecuatorianos quisiéramos reformular y replantear totalmente la ley, pero se nos ha abierto un espacio, una oportunidad en la que podemos introducir los cambios más urgentes. El análisis de la institucionalidad es uno de ellos, pero otro que creo que es muy importante es todos aquellos artículos que sirvieron de base para la persecución, el hostigamiento de medios, el entorpecimiento de los flujos de información o la imposición de contenidos por parte del Estado, o todos esos artículos que permitieron que se establezca un régimen de propaganda. Así es. Saudia, justamente al respecto, hay un gran capítulo que justamente ha servido para castigar, ha sido quizás de los artículos que más se utilizan para castigar a los medios de comunicación, que es todo el código deontológico. Evidentemente el trabajo de los medios de comunicación y el trabajo periodístico se guía por ciertos principios éticos, pero que eso esté en una ley que sirva para castigar a los periodistas, ¿te parece que ha sido...? Ahí viene también la discusión que ya viene de hace mucho tiempo. ¿Quién sabe, o sea, quién se va a poner en el papel de yo soy el que maneja perfectamente la moral, la ética, el comportamiento? Cuando todas esas ideas, muchas son de ámbito personal y algunas son de un consenso social. Entonces, ¿cómo le eliges tú una persona que te va a decir esto es bueno y esto es malo? Carlos Ochoa, por Dios. Por favor. Pero el tema de los códigos deontológicos también nos remite a una cuestión. A ver, por lo menos, salvo Juan Carlos, tú y yo hemos sido periodistas y en todos los medios de comunicación toda la vida hubo normas de comportamiento y la prensa tenía una forma de comportamiento específico. Lo único que se logra con esto es exacerbar y sobre todo por la forma de aplicación de la ley. Aquí viene un problema que ha sido gravitante en el país, que es la ley se aplica según la persona o según la institución. Y eso es lo que pasa con la ley de comunicación. Y eso que, pese que el panel ahorita es sobre exclusivamente la ley de comunicación, habría que revisar un montón de leyes adicionales. A mí siempre me va a preocupar el Código Integral Penal, tú eres abogado, a partir del artículo 512, cuando se llama cómo sancionar, algo así, no recuerdo el título exacto, cómo sancionar a los delitos que se cometen a través de los medios de comunicación. Entonces hay un montón de temas que, y es bueno, hay que aprovechar la puerta, aprovechemos la puerta. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, o sea, ¿cómo vas a establecer tú quién es aquí esta persona tan equilibrada que sabe exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo? Hay una regulación interna. Los medios de comunicación, por lo menos en los que yo trabajé y en los que yo tengo experiencia, uno sabía lo que debía hacer y lo que no, porque si no también uno podía ser sancionado. Juan Carlos, este caso de que se incluya un código deontológico, porque en realidad todas las profesiones tienen sus códigos de ética, pero que se incluya en una ley un código deontológico y que eso sirva para sancionar, jurídicamente es inaplicable, ¿cómo podríamos llamarlo? Yo diría que es inaceptable y es ilegítimo. Porque si está en una ley, evidentemente es una norma legal, ¿no? Si fue aprobada, es una norma legal que además de cumplimiento exigible, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿esto es legítimo? ¿Es aceptable que se imponga una visión de normas morales o normas éticas o de conducta profesional en cualquier profesión, desde un ámbito de poder o desde un ámbito legislativo? Porque como decía Saudia, se estaría de alguna forma imponiendo, que es un poco lo que vivimos también antes de esta ley, pero en el régimen correísta, con la censura que se comenzó a ejercer sobre programación. A decir, por ejemplo, estos contenidos son violentos. Los Simpsons, por ejemplo. Los Simpsons, por ejemplo, ¿no? Que era violento? O Dragon Ball, Exacto. ¿es cierto? Dragon Ball. ¿No? Entonces, claro, pero era a criterio de quienes ejercían o estaban en el CONARTEL en ese momento, que estaban imponiendo a la sociedad ecuatoriana su visión de lo que es violento, de lo que es malo, ¿no? Cuando muchos ecuatorianos pensábamos que las sabatinas era la expresión de mayor violencia que había en el país, y sin embargo nadie hacía nada y ponían en hora de la mañana, los fines de semana, imponiendo además ese contenido a muchos medios. Claro. Entonces, y ahí quiero hacer acento en esto, Juan Carlos, y les pregunto a los dos, porque en realidad esto sirvió para una aplicación absolutamente discrecional. O sea, había medios de comunicación, muchos medios de comunicación bajo el control del correísmo, que transgredían cualquier norma ética, ¿no es cierto?, pero no eran sancionados, o la misma sabatina que tú señalas, pero nunca se les aplicó la ley. O sea, la ley existía para unos y no para otros. Saudia, Juan Carlos,
¿Cómo vieron la aplicación? Ya más allá de la letra de la ley, la aplicación. Yo siempre tiendo a pensar que sería muy interesante, porque se ha dicho mucho, ¿no? A ciertos medios se veía, a otros no. Sería muy interesante hablar con la gente que trabajó en algún momento en la Supercom, para que digan cuáles eran las disposiciones que tenían. Yo menciono esto porque en un trabajo de investigación que estoy haciendo para la academia, yo he llegado a hablar con gente que trabajó en Supercom y me decía, lo que pasa es que había listado. Claro. Entonces, claro, sería muy interesante cuando yo acabe la investigación, obviamente, publicar eso, pero se podría abordar el tema desde muchos puntos de vista. Veamos qué pasa ahorita con Ochoa. Ochoa está en juicio político, eso podría había un cambiar. error, era una política sistemática. Hasta donde yo tengo avanzada mi investigación, había una línea de esas. Y además es un comentario que ha sido también público. Yo estoy hablando desde una investigación que estoy haciendo, que no tengo los resultados acabados, pero hay cosas de esas. O pedir estadística, o sea, decir, a ver, señor Ochoa y Superintendencia de Comunicación, ¿cuántos procesos sancionatorios se dieron en contra de medios privados y cuántos en contra de medios públicos? Sí. En el monitoreo de Fundamedios tenemos que es del 93% para los medios privados, eso 7% para eso es contundente. Otra estadística. ¿Cuántos procesos sancionatorios fueron iniciados de oficio y cuántos respondieron a una queja de un ciudadano o de un conglomerado que se vio afectado por el medio de comunicación o por el periodista? Y vamos a ver también que una gran mayoría fueron iniciados de oficio, y los que fueron iniciados por impulso ciudadano, habrá que ver quiénes son los ciudadanos que estaban detrás. Entonces, claro, la estadística no miente. Se va esclareciendo que había una clara finalidad de persecución a los medios privados y una clara finalidad de iniciar procesos de oficio, ¿no? Que es parte del legado nefasto que queda de esta ley de comunicación, ¿no? Y en aplicación de la ley, ¿qué criterio tienes, Juan Carlos? ¿Se aplicó justamente de forma discrecional? Definitivamente, y además de forma selectiva. Recordemos, por ejemplo, cuando se quiso imponer contenidos a los medios y se les sancionó por no publicar una nota de este diario argentino, Página 12, ¿no? Y hasta el día de hoy, hasta hace pocos días, le he oído al superintendente defendiendo esa decisión, diciendo que cómo puede ser posible que un diario que no es cualquier diario, que es un diario de tiraje importante en Argentina, los medios ecuatorianos no hayan recogido cuando estaba hablando de un candidato a la presidencia. Y digo yo, ¿acaso la superintendencia está vigilando y monitoreando cuántos medios locales se han hecho eco de los artículos sobre la corrupción generalizada que hubo en el gobierno de Correa y que ahorita nos avergüenza a todos los ecuatorianos y que seguramente están difundiendo en los periódicos más importantes del mundo, que un vicepresidente está en la cárcel? ¿Están monitoreando cuántos medios locales se han hecho eco de una noticia tan importante y vergonzosa para el Ecuador? No. Había una finalidad clara de interferir en las elecciones y querían que saquen los medios, obligarles a sacar una nota perjudicial a uno de los candidatos. Ahora, en ese caso y en otros muchos casos, las órdenes se las daba en la sabatina, ¿no? Es decir, el superintendente Ochoa no actuaba solo tampoco, y no era solamente una cuestión de la superintendencia, había toda una política de gobierno, y como digo, muchas veces se dictó órdenes en la sabatina, y el caso de Página 12 que acabo de mencionar, Juan Carlos, fue así. Correa dijo, ¿cómo es posible que no publiquen esto? Y después vino la sanción a los medios. Saudia, esta política integral del gobierno de Correa se manifestó, tuvo una herramienta en la Supercom y en la ley de comunicación. A ver, todas las herramientas, si uno hace un seguimiento desde el día en que más o menos llega, podemos plantearlo incluso en la primera campaña electoral de Correa, cuando él hace una distinción y les empieza los medios de comunicación a catalogarlos. Ahí empieza, porque es toda una estructura que, digamos, que tiene uno de los puntos importantes en la aprobación de la ley de comunicación, que es en el año 2009. Pero antes de eso, ¿qué es lo que genera? Genera muchas cosas. Genera la prensa como oposición. Genera un holding de medios, porque hasta en el 8 fue la incautación. Para el 11 ellos ya tenían 19 medios, cifra dada por quien manejaba en ese entonces los medios públicos. Ya tienes, sale en el 2009 la ley de comunicación, después tienes el Código Penal y tienes una suma de leyes. El Código de Democracia también hay menciones alrededor de esto. Mira cómo marginan la ley de acceso a la información, que data del año 94, pero no obstante este gobierno lo maneja de tal manera que deja prácticamente anulada la aplicabilidad de la ley. Entonces, no es solamente un tema de la sabatina, es un tema que se venía discutiendo. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban en el fondo es controlar el relato del país. ¿Para qué? Para que su historia se convierta en oficial. Y esa es la disputa que ha habido en estos años. Y tuvo que crear una estructura muy grande, muy compleja, que desmontarla tomará quién sabe cuánto tiempo.
Juan Carlos, entonces la ley es parte de una estructura que hay que desmontar, es lo que nos plantea. Claro, y yo me atrevería a decir que es el corazón de una estrategia política que se fundamentó en pilares clarísimos como fueron la propaganda, como fuera el control absoluto de las instituciones, y como fue el despilfarro, evidentemente, de los recursos públicos. Pero el pilar de la propaganda requería de varias herramientas, ¿no? De una estrategia muy bien pensada que, como decía Saudia, abarcaba varias leyes. Y ese régimen de propaganda, claro, tuvo, por ejemplo, un elemento fundamental en el desmantelamiento de lo que antes llamábamos las obligaciones sociales de los medios, que eran espacios claramente definidos y limitados que el Estado podía utilizar para difundir mensajes o obra o informar a la ciudadanía para casos de emergencia. Cadena nacional, ¿no? que ahora era la cadena nacional. Luego eso se distorsionó, ya no habían límites. El gobierno podía interferir cualquier programación, podía hacer uso de cualquier espacio sin límite. Y adicionalmente a eso se estableció un régimen de publicidad, que era no solamente con el que manipulaban a medios, con el que compraban a medios pequeños que estaban necesitados de pauta, ¿no? Sino que era además con el que llegaban a la ciudadanía las 24 horas del día, aparte de la sabatina y de todas otras estrategias. Entonces, claro, en un modelo político que tenía como pilar la propaganda, que incluye la difamación del enemigo o del opositor, el descrédito y todo lo que acompañaba, claro, la ley de comunicación era un punto neurálgico de esa estrategia. Ahora, Saudia, la última vez que nos visitó Jorge Lanata nos preguntaba a los presentes, a quienes estábamos en la conferencia de él, cómo se dejaron imponer la ley de comunicación, cómo se dejaron a dejarse aprobar esta ley. ¿Qué errores crees tú que cometimos los periodistas, la academia, la sociedad civil? Muchos periodistas apoyaron la ley de comunicación. Sí, lo que pasa es muchos que, académicos. verás, el discurso que se ha manejado en este caso de un gobierno que se autodefinió de izquierda, siempre es muy vendedor. Es más fácil decir estamos con las mayorías, eso es supremamente sencillo y muy atractivo. ¿Ya? ¿Cómo es que? Mira, tanto es la prueba de que los medios no actuaban políticamente que no supieron cómo reaccionar ante una arremetida política. Ese es mi criterio así fundamental sobre el papel de los medios de comunicación. Yo con eso no estoy diciendo que los medios sean santos, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es tratando de describir una realidad. Se actuó con mucha ingenuidad. Yo creo que sí. O sea, a ver, la gente podrá decir lo que pasa es que por primera vez les pusieron en el sitio. Yo creo que se trata de un proceso un poquito más complejo de eso. O sea, si bien estaba en una época en que los periodistas tenían mucha experiencia viendo cómo caían gobiernos, participando y por último, de alguna manera, si se quiere, estando junto a las decisiones que se toman, es por un principio básico de la prensa, que es ¿cuál? Mantener los sistemas democráticos. Pero todo eso ha sido mal interpretado. El tema es el discurso que se quiso imponer para poder justificar todo lo que estaba sucediendo. Entonces sí, la prensa se equivocó mucho. Mira, hay montones de conversaciones periodistas que te pueden contar cuántas veces se dijo que se debió haber actuado más firmemente. Yo me acuerdo clarísimo una conversación que hubo en el desaparecido Diario Hoy, donde fui el último medio nacional en el que yo participé, y decíamos, bueno, por último tomemos el riesgo y pidamos que no se publique un día todos los periódicos del país. Pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque siempre estás de por medio diciendo, bueno, tu trabajo es este, y también los dueños de los medios decían, vean, vamos despacio, tampoco nos vamos a ir a dar de golpes, ¿no? Pero claro, después de eso nos vino el caso del Universo. Claro. Y después se empezó a implementar de a poco la censura, porque la censura no es que te dices, tú no dices esto, no, simplemente es un miedo que te ponen, un cuco que te lo arman y tú te censuras, y eso es todo lo que ocurre. Entonces son una suma de errores, entonces cada quien cometió su parte, y Correa sabía muy bien la importancia del manejo mediático, por eso es que él entra y ¿qué es lo que hace?
lo que decía hace un momento yo, cataloga la prensa, etcétera, se Polarizar, apropia de... o sea, los buenos y los Y sobre malos. todo, Claro. fuera de la parte legal que yo decía hace un rato, también es que se apropia de espacios de comunicación. Tan importante es la comunicación que se apodera de medios y genera, que no me acuerdo si es que está como el primero o el segundo, monopolio de medios, que constitucionalmente está prohibido. Pero que los medios públicos, ¿qué son? Es una de las agrupaciones más importantes mediáticas que tenemos en el país. Sí, llegaron a tener 45 Yo no me medios de acuerdo de eso, pero comunicación, es una suma de sí, muchos impresionante. elementos. Juan Carlos. Yo pienso que se dio una batalla muy encarnizada, diría yo, y de hecho vemos que la ley de comunicación fue la ley que más tiempo le tomó aprobar al gobierno. Claro. Es decir, yo tal vez matizaría lo que dice Saudia en el sentido de que los errores que pueden haber cometido medios y periodistas tal vez, pero sobre todo medios, fueron anteriores a la ley. Es más bien, la ley es una consecuencia de esos errores o de esa falta de autocrítica, de autorregulación, de una mea culpa de los medios y de sus dueños, de cómo manejaban los medios. Porque tampoco, como dicen, el toro no tiene que olvidarse cuando era ternero, ¿no? O sea, los medios no es que eran un ejemplo, no eran santos, no eran un ejemplo. Los dueños de medios sí sentían que tenían un poder fáctico. De hecho, los liderazgos políticos que se erigían o se caían en el país eran determinados por los medios de comunicación. Los dueños de los medios de comunicación eran los que decidían quién podía o tenía aptitudes para hacer tal o ejercer tal o cual función o ser presidente de la República. Entonces, claro, esos errores derivaron en que Correa haya interpretado una insatisfacción y haya vendido, con esa habilidad que decía Saudia, haya vendido y además con muchos caramelitos, que era una estrategia típica del gobierno, ¿no? Poner unos ganchitos, unos señuelos para que la gente apoye un proyecto que era altamente polémico y que se advirtió además, César, porque la lucha de esos 4 años de aprobación de la ley fue advirtiendo lo que iba a ser el Cordicom, lo que iba a ser como medio de hostigamiento para medios. O sea, no es que es novedad lo que sucedió, se advirtió y sin embargo la ley prosperó. Entonces yo creo que sí se dio batalla. De hecho, yo mismo inicié mi vida como activista y que luego me condujo a la arena política por este motivo. Yo antes era un técnico que me desempeñaba en temas más bien de telecomunicaciones y tecnología, pero el tema de la ley de comunicación me impulsó a mí en incurrir en la área. Entonces yo sí creo que hubo participación y hubo debate, mucho debate. Pero claro, al final se impuso una maquinaria que nos llevó a lo que hemos vivido. Claro. En este momento estamos ante la oportunidad de reformar la ley y ojalá que sea de una manera profunda y radical, incluso casi planteando una nueva ley. ¿Cuál crees tú, Saudia, Juan Carlos también, que va a ser el papel de sociedad civil? ¿Se ha conformado este grupo democrático para impulsar las reformas a la LOC? Me congratulo que sea muy amplio, que agrupe academia, periodistas, empresarios de medios de comunicación, activistas, gente de la más diverso signo. ¿Cómo va a ser, cuál es la oportunidad que tenemos por delante para emprender esta reforma a la LOC? Es lo que se decía hace un momento, o sea, si nos están tendiendo la mano, porque de alguna manera Andrés Michelena ha anunciado que está dispuesto a hablar o negociar sobre la ley de comunicación y también ha hablado sobre una potencial ley de medios públicos. Si no se toma eso, ¿cómo lo hacemos? Además hay un tema adicional. Este grupo de personas que es bastante amplio, es bueno que sea así de amplio. ¿Por qué? Porque la ley de comunicación siempre fue debatida durante los 4 años y durante su aplicación en estos últimos años. ¿Qué es lo que ha sido? Simplemente se la ha estado encajonando como que era una ley exclusiva de periodistas. Claro. Y es un tema que concierne a toda la sociedad. Por eso es que me parece supremamente importante que ahora el grupo sea bastante amplio, diverso, con representación distinta. Y claro, ese grupo tendría que tratar de seguir creciendo y obviamente tender los puentes que se tengan que lanzar, sobre todo a la clase política, que es en última instancia va a reformar o va a acoger hasta donde se puedan hacer las propuestas. Juan Carlos. Sí, yo creo que es una oportunidad histórica que no debemos desaprovecharla. Está claro que hay muchos intereses alrededor de esto.
los intereses de los medios y sus dueños, los intereses de los periodistas como profesionales, los intereses de los publicistas y de todo el mercado de la publicidad. Incluso se metió muy hábilmente en esta ley a ciertos derechos de las industrias culturales, que también tendrán pues, sus inquietudes respecto a las reformas que se hagan. Entonces, claro, son muchos frentes con intereses diversos, pero que creo que, al igual que se está haciendo en el otro ámbito del país, que es en la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana de Transición, ¿no? En donde la participación ciudadana que fue tan pisoteada, tan vulnerada, tan desmantelada en el correísmo, ¿no? Se está tratando de reconstituir para poder corregir las cosas. Yo creo que lo propio se debe hacer en el ámbito de la comunicación, es decir, se deben dejar los intereses o las agendas muy personales o de grupo, se deben dejar de lado, y este espacio que se ha creado a través de este foro democrático, este Frente Democrático para la reforma de la ley de comunicación, debe expresar eso, ¿no? Es decir, que vengan de muchos frentes, consoliden sus ideas, se busquen consensos, se establezcan las prioridades, porque yo sé que todos quisiéramos reformar toda la ley, pero establezcamos prioridades, y luego comencemos también todos juntos a pensar eventualmente una ley que pudiera reemplazar, es una ley más moderna, que reconozca los avances tecnológicos, que reconozca este empoderamiento de la sociedad a través de las redes sociales y del Internet, que ya no es un mero consumidor de información, sino que es un productor permanente de información, porque cuelga cosas, porque opina, porque sube fotos, porque sube videos, sin ser un medio de comunicación, pero sin estar exento de esos principios fundamentales como la responsabilidad ulterior, ¿no? Entonces, tratemos de que el país, después de haber pasado todo lo que hemos pasado, aprendamos y podamos construir algo mucho mejor. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Saudia, y a todos ustedes también gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Libre Expresión. Un fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.